El niño buscaba manipular su realidad para mostrarse como una víctima de su propia brutalidad. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Alba Aguirre y Beconio. Gracias, leyendas, por el apoyo que le dan al canal. Espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas, que la salud y la familia estén muy bien. Les envío un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué señales hacen a una persona poco atractiva? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hay temporadas en el año que siempre extienden una invitación a la introspección, a hacer una revisión sobre nosotros mismos, sobre la manera en cómo nos relacionamos con los demás, sobre nuestros logros y también nuestros errores. Son un llamado introspectivo que reclama un cambio para mejorar, y la temporada navideña es perfecta para desnudar estas reflexiones. Y sí, entre el ritmo de las costumbres, las compras y los compromisos, es normal terminar agotado, pero debemos parar un poco, darnos un tiempo a nosotros mismos, a realizar esa introspección para hacernos dueños de esa mejor versión de nosotros, conociéndonos más, haciéndonos más críticos, constructivos y estableciendo mejores bases para relacionarnos con los demás. Y creo que es aquí, bajo esta meditación, que surgirá un concepto en algunos de nosotros: el perdón. Así que la reflexión que quiero traer hoy se relaciona con este concepto, y sé que es un tema delicado porque reconozco que las heridas que los demás nos provocan pueden llegar a ser dolorosas, y nosotros, los seres humanos, tenemos una natural tendencia a caer, pero también es importante sabernos levantar de los momentos más difíciles, y espero que tú nunca te canses de levantarte. Con este caso quiero que entiendas que la venganza no es un camino que resuelve problemas, y por el contrario, termina contaminando del mismo odio que posee la persona que nos provocó el daño. Como decía Jorge Luis Borges: yo no hablaré de venganzas ni perdones. Olvidar es la única venganza y el único perdón. El protagonista de nuestra historia fue diagnosticado como un psicópata con altos niveles de coeficiente intelectual. Su nombre es Paris Bennett. Nació un 10 de octubre del año 1993 en Abilene, Texas, Estados Unidos. Actualmente Paris Bennett tiene 28 años de edad y ha pasado más de la mitad de su vida tras las celdas. Pero ¿qué fue lo que hizo? Antes de que Paris llegara al mundo, su madre estaba frustrada y no veía una luz para su vida, así que derrochó gran parte de su energía en el consumo de sustancias. Pero fue tras su embarazo que tuvo que luchar contra sus más siniestras sombras para poder recobrar sentido a la vida. Al tercer mes de gestación, vio un haz de luz en tanta oscuridad y se aferró a la vida, decidiendo así de manera contundente abandonar el consumo y focalizar sus energías en ser madre del niño que venía en camino. Paris nació bajo el profundo amor que su madre le dio. Fue tras 9 años de cuidados y protección que la madre de Paris, Charity, quedó embarazada por segunda ocasión. En ese momento daría luz a su hermana Ella, quien sería su compañera de vida. La noticia trajo felicidad a la familia y fue el mismo Paris Bennett quien más irradió alegría, exhibiendo así ser un hermano cariñoso, protector y atento con la hermana que venía en camino. Esto dio sosiego al corazón de Charity, quien vio esperanza en que esta vez no estaría sola como fue con Paris Bennett, y que a su vez Paris tampoco lo estaría. El niño no solía tener muchos amigos, era poco sociable y poco afectivo con las personas que conocía. De hecho, era un niño enfocado en su vida académica. Nunca tuvo problemas escolares y de hecho su desempeño era mucho más alto que el de la media del salón. Desde
Desde aquella temprana edad, los maestros consideraban que Paris era un niño diferente, tenía potencial y probablemente un próspero futuro, pese a su personalidad que era de una persona un poco retraída y calculadora. La familia del niño nunca vio nada extraño en él, simplemente algunos rasgos de timidez para con los demás niños, hasta que un día tuvo un altercado con su tía y hermana que lo hizo explotar en ira. El niño se acercó a la cocina, tomó un cuchillo y las amenazó de muerte, situación que encendió las alertas y tomaron al niño para poder iniciar un procedimiento psiquiátrico. El psiquiatra realizó varias pruebas sobre el niño y este comentó a Charity que el niño tenía una grave anomalía en su comportamiento. Para el profesional era algo insólito que un niño tan pequeño estuviese presentando ideaciones homicidas, lo que le obligó a recomendarle a la madre llevar a su hijo a un tratamiento para sofocar aquellas ideas. Sin embargo, como muchas madres lo harían, Charity se toma a mal el diagnóstico ofrecido por el profesional y evade el consejo del psiquiatra. Sin embargo, aunque el comentario le resultó ofensivo, sí logró instalar en su mente la duda y creó así en Charity una desmesurada incertidumbre sobre lo que debería ser. Así que la ansiedad y el estrés vuelven a hacer frente en la vida de Charity. Y esto, sumado a que el padre de Ella la violentaba, le hacen recaer en un periodo de 6 meses de consumo de sustancias ilícitas, situación que detonó en casa la sociopatía en Paris, quien ya no ve en su madre una figura de protección y empieza a visualizar en ella a una mujer desagradable e intensifica aquellos pensamientos que ardían en su interior. Paris aloja en su corazón un profundo resentimiento hacia su madre que se traduce en acaloradas discusiones que ambos sostenían debido al temperamento descontrolado del niño, discusiones que empezaron a tratar en la cabeza del niño un sendero horroroso, un acto tan atroz que pudiese destruir psicológica y emocionalmente a su madre. Por un momento imaginemos qué pudo sentir Charity. Ocurrió un 5 de febrero del 2007. La madre de Paris Bennett y Ella estaba cumpliendo su turno de trabajo como mesera de un restaurante, un lugar dedicado a las alitas ubicado en Texas, en el que en ocasiones tiene que lidiar con clientes desagradables. Para esta fecha, Charity es una mujer joven de unos 34 años, desgastada de un largo turno en el restaurante, espera terminar pronto para ir a casa a ver a los niños. Ya es medianoche y mientras Charity limpia una de las mesas, ve a varios agentes de la policía ingresar al local, lo que la desconcentra y convoca su total atención. Los hombres solicitan hablar con ella. Un nudo se hace en la garganta de Charity y el corazón se recoge en su pecho hasta casi desaparecer, pues es allí que recibe la noticia que ninguna madre desearía escuchar. Su hija Ella, de 4 años, había sido herida de gravedad aquella noche. El corazón de Charity se rompe, sus mejillas se humedecen, cae sobre sus rodillas en estado de shock. Una rápida serie de pensamientos le abruman y generan una nube negra de confusión en su mente. La madre no logra entender cómo pudo suceder y teme escuchar lo que los agentes tienen por contarle. Recuerda el día brevemente. ¿Cómo pudo ser? La niña estaba bajo el cuidado de una niñera de aproximadamente 20 años y también estaba Paris, su hermano mayor, lo que la levanta de la desesperación, la estimula a abandonar por un momento el dolor para preguntar si él está bien. Pero es en ese momento en el que ella se encuentra con un muro más dentro de aquel laberinto de horror. Los agentes de policía le dicen a ella que se tranquilice, que al niño ya lo tienen. Con esa declaración ella temía lo
lo peor. El tiempo se comprimió y su corazón se aplastó en el interior de su pecho. Todo ese momento tan angustiante me resulta complicado. Me hace pensar en la compleja posición de cómo ellos debían entregar la noticia. ¿Cómo puede alguien soltar una noticia tan dolorosa intentando mitigar el trauma? ¿Cómo harías si eres el portador de tan malas noticias para no distorsionar y quebrar la realidad de aquella mesera? Cuando la información que posee es una auténtica pesadilla. La responsabilidad de los policías era excesiva y quizá no encontraron la forma de hacer esto más fácil. El miedo invadió el sistema nervioso de Charity. Ella lo había entendido todo y con la dificultad que el momento planteaba, se recompuso como pudo y tras haber pisado el infierno, se levantó ya que sabía que sus hijos la necesitaban. El niño había sido arrestado y puesto en custodia por apuñalar en repetidas ocasiones a su hermana. La niña no sobrevivió y murió al no recibir la asistencia en el momento que la necesitaba. El crimen fue confesado por Paris Bennett ya de mayor. Se sabe que cuando era niño logró evadir a la niñera convenciéndola de irse antes, y fue después de esto que perpetró el brutal crimen. Hizo una llamada al número de servicio de emergencias, el 911, y durante la llamada él comentó a la operadora haber asesinado a una persona por accidente. Sin embargo, la destreza del servicio logró revelar información a lo largo de la duración de la llamada. La operadora fue quien escuchó la verdad sobre lo sucedido, pero la información adquirida estaba salpicada de adrenalina y pánico, insinuados por la voz angustiada del niño. A la operadora le costó procesar la información, pues al saber que estaba tratando con un niño, pensó que el infante podría estar exagerando los detalles, a lo que preguntó si la víctima aún respiraba, a lo que Paris contestó que no, y añadió que su hermana estaba sangrando por toda la cama a causa de las puñaladas que él mismo le había propinado. La operadora pregunta al niño por la ubicación de las heridas y este último contesta que se encuentran distribuidas en todo su cuerpo. Pienso que escuchar su voz es aproximarse a la angustia. El arrepentimiento post-ira es algo que en apariencia resulta genuino, pero según detalles revelados por él, es probable que todo esto fuese una actuación. Debo confesar que me impresiona la forma en la que el niño ha construido una historia irreal para jugar el papel de ser él una víctima más del delito cometido. Personalmente considero que este hecho demostró lo cruel y metódico que era Paris Bennett. You were hallucinating? Yes. I woke up and I thought she was a demon and I killed her. Now, what's your sister's name? Her name is Ella. Ella Bennett. How old is Ella? 4. She's 4 years old? How old are you? 13. Is she bleeding anywhere? Yes, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. What did you stab her with? A knife. Okay, where'd you stab her? Lots of places. Lo curioso aquí es lo que estaba a punto de suceder. En un intento desesperado y bajo un concepto maquiavélico planificado por el niño, Paris intenta justificar lo sucedido fingiendo un brote psicótico. El pequeño afirmó estar durmiendo en la misma cama con su hermana y fue al despertar de la siesta que tuvo una alucinación al mirar a su hermana. Se percata que ella ya no era la misma. Ahora, un rostro demoníaco que está envuelto en llamas ocupaba el lugar de su rostro, y es bajo el agobio de la escena que el niño intenta protegerla, apuñalando a dicho demonio. Esto solo demuestra una vez más la forma en cómo funcionaba el cerebro de Bennett. El niño buscaba manipular su realidad para mostrarse como una víctima de su propia brutalidad. La operadora está consternada por lo que ha escuchado. Tiene al otro lado de la línea a una menor
sangrando. Un niño trastornado que resulta haber confesado apuñalar a la niña bajo un brote psicótico y que, en apariencia, estaba haciendo lo posible para regresar el tiempo y rescatarla. Así que, en un intento de mantener a la niña viva, la operadora recomienda a Paris Bennett practicarle un RCP, indicando que debía acostarla boca arriba y hacer compresiones torácicas. Le pide al niño que cuente en voz alta mientras practica 30 compresiones, cosa que el niño enseguida hizo, pero una vez más manipuló a la operadora. Chest. Okay, and I want you to push 30 times. I want you to count. Okay. All the way to 30, and then blow 2 breaths in her mouth. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoy en día se sabe que él salió del cuarto y fingió estar realizando la reanimación. En realidad nunca tuvo la intención de salvar la vida de su pequeña hermana. Al momento que llega la policía, se percata que no hay sangre en el piso y que el cuerpo de Ella está boca abajo, signos que acentúan la negligencia de Paris. Posteriormente, al verse confrontado, el niño confesó toda la farsa que hizo creer a la operadora, así que dejó esta situación en tela de juicio para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El niño apuñaló brutalmente a su hermana, fingió un brote psicótico, evitó hacer la reanimación y engañó a la operadora de la llamada, montando todo este escenario en el que fingió estar preocupado. Paris dejó que su crimen se enfriara. No manifestó tristeza, tampoco pena ni remordimiento. Sin duda alguna, Paris planificó con antelación la muerte de su hermana. Sabía qué responder y había trazado una vía de escape. Sabía manipular y abusó de su condición infantil para fingir que todo había sido un accidente. Lo más lógico sería pensar que Paris odiaba con intensidad a su hermana, pero Paris era bastante extraño y perspicaz. De hecho, él amaba a Ella y muchas personas que conocieron a los niños así lo aseguraban. El tiempo compartido entre ellos había logrado forjar una relación entrañable. Su pequeña hermana también le amaba. Ella quería involucrarse en todo lo que sucedía en la vida de Paris. Él era su guía, su protector, su hermanito mayor. Y para quienes observan desde fuera, Paris era un ángel, era una bendición tener un hijo tan amable y cariñoso con su hermana. La motivación del crimen nunca fue el odio hacia ella, fue impulsado por algo mucho más truculento, más macabro. Fue el deseo de lastimar a su madre de la forma en que sabía que podría destruirla. Y en la construcción de su plan, él era también un peón de aquel infecto propósito. El plan era arrebatarle la vida a su hermana y pisar la cárcel si se veía acordonado. De esta manera destroza la maternidad de Charity desde el corazón de la definición. Es decir, él robaría su maternidad, la dejaría sin hijos que cuidar. Todo lo confesó al ser capturado. Afirmó que su plan inicial era esperar la llegada de Charity del trabajo y en ese instante ejecutaría su plan. Primero pensó en asesinar a su propia madre, pero descartó el plan porque sabía que no sería nada fácil. La dificultad de asesinar a un adulto lo desanimó y fue que ideó un nuevo plan. No asesinaría su cuerpo, mataría su espíritu. Así que pensó, si acabo a mi madre y lo logro, el sufrimiento solo duraría unos pocos minutos. Quizá la tortura sería mucho más extensa si acabo con mi hermana. La intención era sencilla, abrir una herida que jamás, pero jamás pudiese cicatrizar.
La noche del asesinato, Charity fue a la estación de policía para estar con él y se sabe por Paris que su madre le había dicho en alguna ocasión que no sería capaz de matar a nadie, a menos que estuviesen torturando a uno de sus hijos. Esa noche en la estación, Paris Bennett trajo aquel recuerdo para preguntar con frialdad: ¿ahora qué piensas hacer? Lo que quebró en llanto a la desconsolada madre. Cuando examinamos a Charity, sabemos que hubo una disfuncionalidad en su relación. Lógicamente no fue una madre modelo para sus hijos. Cometió errores a raíz de sus adicciones, con las que en varias ocasiones tuvo que sostener una intensa lucha para dominar su oscuro deseo de la autodestrucción. En su juventud fue consumidora de sustancias y se hizo mamá a la edad de 17 años. Antes de esto, su madre la echó de casa y sé que eso debió ser un golpe crítico para cualquier mujer menor de 17 años. Permítanme esclarecer mi punto. Quiero que entiendan que no quiero ser juez de cómo los padres llevan su responsabilidad, y sé que hay padres excelentes independientemente de la edad que se tenga, pero creo que una madre a los 17 años debe recorrer un sendero de muchas confusiones sobre lo que pueda significar ese compromiso, y si dedican su inquietud al consumo, resulta nefasto para el bebé en camino, además de que la experiencia de la vida va llegando con los años. Por ejemplo, piensa en ti. Probablemente hoy pienses diferente a como lo hacías hace 5 años atrás, y quien eres hoy podría darle una lección a tu versión más joven. Para un niño esto es importante, pues cuando eres padre, tú eres el guía que ha de responder preguntas que enderezarán su camino en tiempos difíciles. Pero no la culpo a ella por sus malas decisiones. Creo que todos pueden cambiar, y para mí, particularmente, ella lo logró. Charity no tuvo una vida sencilla. Cuando su madre la dejó en la calle, le dio solo $100 y le dijo: toma este dinero, bien puedes buscar rehabilitarte o morirte de una sobredosis. Esto, más allá de debilitarla, la impulsó a ser una mejor persona. Consiguió un alojamiento, se matriculó en la universidad e intentaba luchar contra ese viejo enemigo de los estupefacientes. La lucha es difícil, la hacía sentir miserable, y en algún punto de su vida resolvió en que si la infelicidad se mantenía durante un mes más, la única salida que tenía era poner un punto final a su vida. Pensamiento que resulta bastante desolador. El mes pasó, el tiempo la presionaba, pero un revelador descubrimiento le hizo desistir de esa atroz idea. Charity quedó embarazada a sus 18 años, y fue así como Paris se había vuelto el motivo para vivir la vida. Esto invocó en su interior un amor exagerado. La idea de muerte se había evaporado, y Charity reconoció que Paris Bennett salvó su vida, irónicamente para intentar destruirla 13 años después. Charity no mantuvo la relación con el padre de Paris. Aquel hombre estaba enfermo, padecía de esquizofrenia, experimentaba alucinaciones auditivas y visuales, así que antes del nacimiento de Paris, ella evitó el consumo de sustancias, restricción que mantuvo por más de una década. Charity estaba logrando reajustar su vida, y fue que conoció a Jonathan Smith en Alabama, con quien tuvo a su segunda hija, Ella. Obviamente Charity, al haber sido madre soltera, tenía una especial devoción y afinidad con sus hijos, pero el padre de ella tenía serios problemas con la bebida, lo que quebró el sueño de ser una familia completa y armoniosa. El problema de alcohol del señor Smith lo hizo violento y puso sobre la cuerda floja la limpieza de Charity. Ella tomó coraje y terminó un ciclo de violencia doméstica después de una agresión que Jonathan efectuó sobre un oficial de policía. Charity evidentemente sufrió de varios traumas y terminó recayendo en el consumo de sustancias ilícitas cuando Paris tenía 12 años y Ella 3 años. Todos sabemos que un niño que tiene por padre a un dependiente de los estupefacientes corre el riesgo de sufrir un colapso emocional, atravesando emociones como la rabia, la confusión, el temor y definitivamente el resentimiento. Situación que vivió Paris. La recaída de su madre no fue larga, duró 6 meses, pero durante esa época el niño tuvo que asumir la protección y el cuidado de su hermana menor. Charity interpretó aquel episodio
episodio como unos 6 meses importantes dentro de su vida. En ellos admiró profundamente a su hijo y su tenacidad, pero la culpa de su error conspiró en su contra durante muchas largas noches. Sabía que su equivocación tuvo algún impacto sobre Paris y desearía poder revertir el tiempo para no ser tan débil. Creo que podemos entender un poco sin justificar la conducta de Charity. En el fondo ella no deseaba recaer, mucho menos hacerlo frente a sus hijos, y aunque estaba mal, fue vulnerable. Creo que muchos conocemos casos de niños que han tenido que estar expuestos a ambientes de dependencia, bien sea en espacios de consumo de sustancias ilegales o peor aún, sustancias que terminan con la vida inminentemente. Quizá algunos de ustedes lo vivieron, pero crecieron siendo personas buenas, sin ideas de ir por el camino criminal. Pero a Charity le tocó recibir el peso de su error y asumir que no había criado a sus hijos con el amor que ellos merecían. Tuvo que sentir parte de la culpa del delito. Creo que no era una santa. Comparto que hizo mal con su actitud, pero no creo justo sentir tal grado de responsabilidad, ya que Paris es un psicópata, narcisista capaz de moldear la realidad a su antojo. Sabe mentir, sabe manipular y sabe confundir. Si los sucesos no hubiesen sido como fueron, Paris probablemente desquitaría su ira ciega contra alguien en su madurez o hubiese realizado su atroz plan justificando bajo otra excusa diferente a la del consumo. Él, psicológicamente hablando, nació con la semilla del rencor. Era un psicópata en potencia, y si revisas sus entrevistas verás la inexistente culpa que pone sobre la mesa. You were your mother. Would you keep up contact with you? I would have kept contact. Why? Because I don't believe that anyone's above redemption. If I ever get out of prison and have a child and someone murders my child, I will talk to the person who murdered that child. I will give him help. I will at least give him a chance. Incapaz de sentir y con un ego por los cielos, ha evitado recibir una valoración psicológica. En palabras de él, yo decidí cometer mi crimen, me quedo con toda la responsabilidad, no poseo ninguna predisposición a mi accionar, no estoy loco y no sufro ningún trastorno mental. Esto muestra su profunda arrogancia y su nula capacidad de querer gestar un cambio. Dentro de su mente, todo está bien, pero él realmente sintiera un mínimo grado de culpa, dejaría comprender la forma en cómo funciona su psique. Quizá con terapias de biorretroalimentación y capacitaciones en materia de empatía y compasión se podría reajustar su tendencia hacia la perversidad, pero él evita un diagnóstico que perjudique su ego y prefiere la cárcel antes de entender qué sucede en su cabeza. Pero él se negó. Paris finalmente fue condenado a 40 años en prisión, lo que corresponde a la pena máxima para menores bajo la ley del estado de Texas. Al día de hoy la madre cree que el estado lo trató con demasiada rudeza. Cree que Paris sí merece la cárcel por su delito, pero siente que el estado no insistió en brindarle asistencia psicológica y es como si hubiesen permitido que Paris se encerrara en su celda perdiendo la llave, y la condena recibida fue compartida por su madre, quien ahora visita a su hijo con cierta regularidad. Y claro, habrá personas y momentos que harán en algún momento hacerla sentir que con su voluntad de perdón está traicionando a su hija. Conflicto que hace más dura la decisión de Charity, pero nada puede retirar el amor de una madre hacia sus hijos. Ella aún cree que Paris, con un buen tratamiento, puede mejorar. En la actualidad, Charity logró realizar una fundación sin ánimo de lucro en memoria de su hija Ella, que recibe el mismo nombre a modalidad de acrónimo. El nombre sería algo como Empathy, Love, Lessons and Action, lo que traduce a empatía, amor, lecciones y acción. La organización tiene por objetivo ayudar a personas afectadas por el trauma de un crimen, asesorar a familias tanto de víctimas como asesinos y realizar campañas contra la pena de muerte. Charity hoy en día es una defensora de los derechos humanos de los reclusos y su bandera
primera es que la venganza no es la forma en cómo debe abordarse la violencia, sino que para ella las víctimas deben lograr romper los eslabones del miedo y el odio, porque al no soltarlos siempre se deseará la venganza y de esta manera la cadena de odio seguirá sumando eslabones. Creo que sus logros de cambio son impresionantes y admiro la forma en que convirtió su dolor en perdón. Charity hizo una fuerte conexión simbólica con las mariposas, ya que su hija Ella las amaba y el último dibujo que dio a su madre era esto, una mariposa. Ahora Charity quiere que la gente identifique el símbolo en memoria de su hija fallecida y poder lanzar a través de todo su accionar un mensaje de perdón. Y aunque el perdón es su bandera, le preocupa que Paris salga de la cárcel, ya que ahora tiene otra hija llamada Phoenix de 8 años, quien tiene una enfermedad cardíaca congénita, y aunque ella también está sujeta a los procesos de transformación y abierta a la crítica, habla abiertamente a Phoenix de Paris por dos motivos: para que Phoenix sepa que tiene un hermano aunque no pueda acercarse a ella, y para que entienda el significado del perdón. Dejemos algo en claro, quizá ya te has dado cuenta, Paris no era un niño común, en muchos sentidos era diferente a los demás, poseía un IQ altísimo, su coeficiente intelectual recibió un total de 141 puntos, para contrastar debes tener en cuenta que el promedio es de 100 puntos, lo que lo ubica en el extremo superior de la media, categorizándolo como un niño genio. Se estima que menos del 25% tiene un grado de inteligencia así. Paris hablaba y articulaba muy bien sus oraciones. Sus maestros lo veían como uno de los alumnos más brillantes que habían conocido a lo largo de sus carreras como educadores. Era un aspirante a escritor y su vocabulario era excesivo para un niño de tan solo 11 años. Obviamente su intelecto era algo que haría volar la cabeza a cualquier persona. El niño tuvo unos excelentes cimientos que abrían posibilidades de un prometedor futuro. Sin embargo, algo estaba fracturando su psiquis y se podría considerar que él era un psicópata. En entrevistas ha admitido tener pensamientos homicidas desde los 8 años. Es algo aterrador. Todos sabemos que la mayoría de los niños disfrutan de su pureza, de su infancia, divirtiéndose, comiendo helado, jugando entre ellos, y aunque la muerte no es un pensamiento recurrente en la mente de un niño, sí lo era dentro de la cabeza de Paris. El caso de Paris es una bomba que abre el debate sobre la divina proclamación que ampara la inocencia de los niños frente a los ojos de la ley. Quizás se trate de una minoría la cantidad de menores delincuentes, pero esta leve oposición impone un reajuste a las leyes que cubren las fechorías. Intentar leer a Paris Bennett significa entender sus dos caras, la buena, la del hermano mayor, protector, buen estudiante, y la que muchos no desean conocer, la del chico despiadado, manipulador, narcisista y quien castigó a su madre, acabando brutalmente a su hermana. Lo interesante aquí es el pretender descifrar la forma en cómo su cerebro estaba conectado, cómo su intelecto no domó a sus emociones y terminó por crear este horrible e intenso odio hacia su madre. Paris no quiso recibir ayuda porque cree sin dudas en lo que piensa y tiene convicción en lo que siente. Él se siente superior a los demás, síntoma propio de su personalidad narcisista. Lo que este caso en concreto puso en manifiesto es que probablemente los psicópatas nacen así. Sin embargo, es una realidad tan compleja que los profesionales no pueden definir como casualidades de la vida irreparables, por lo que se concluye que no todo psicópata se vuelve un sádico. Creo que una persona con tanta tenacidad a provocar daño, la única forma de tenerlo bajo control es con una justicia coherente y estructurada. Hay personas que representan un riesgo para la sociedad y deben permanecer encerradas, y por parte de Charity sé que no fue la madre modelo, pero difícilmente
seguramente alguien podría hacerlo. Todos cometemos errores y merecemos la oportunidad de poder enderezar nuestro camino. Ella lo logró y en la actualidad aporta mucho a una sociedad en transformación, pero déjame saber qué piensas tú. Eso ha sido todo por el video de hoy. Déjame tus impresiones sobre este video en la caja de comentarios. Estaré enormemente atento para leerte. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Déjame saber si te gustó, si te impactó, con tu misterioso like y tu cósmico comentario. Además, recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Tengo una página de Facebook donde estoy subiendo contenido muy interesante que solo verás allí, así que por favor ve a seguirme para que no te pierdas nada. Solo búscame como Tess Misterios, y una página de Instagram donde verás datos de misterio que te resultarán muy interesantes, así que búscame como Soy Tess Misterios. También tengo un canal en colaboración con Pepe Misterio, se llama Muchos Más Misterios. Síguenos allá y por favor danos tu apoyo. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tess Misterios, estaré bastante agradecido. Puedes hacerlo de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir o el botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo en un próximo vídeo. Así que sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en el camino.